Bien, mi hermano, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. En el libro de Hechos vamos a seguir con la enseñanza en el libro de Hechos, capítulo 19. Desde el verso 8 al 20. Hechos capítulo 19, del verso 8 al 20 vamos a leer. Si usted la ha encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe entre los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hechas las cuentas de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Asimismo, como está, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Y te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos hables a través de ella. Señor, le pido que me utilice, que me dé gracia para hablar, para hacerme entender, y que sea su Espíritu Santo quien hable por este lugar. Y también dele gracia a mi hermano, Señor, para poder oír y también para poder ponerla por obra. Señor, le doy gracias por esto y le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mi hermano, primeramente, para entrar en el contexto de la palabra, en el capítulo 19, a principios del capítulo 19, podemos ver que Apolos dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio, y cierto es tomado por Aquila y Priscila, y Pablo después llega a Éfeso. Perdón, estoy un poco mal de la garganta, no es COVID por si acaso. Y resulta que, cierto, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos, ¿cierto? Lo vimos el día miércoles. Se encuentra con unos discípulos y Pablo le pregunta: bueno, ¿y ustedes fueron bautizados? Y ellos le dicen: solo conocemos el bautismo de Juan. Entonces él le dice que tienen que conocer el bautismo de Cristo, los bautiza, sobre ellos cae el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua, ¿cierto? Y ahí entramos en el contexto de la palabra, ¿ya? Pablo luego de eso va a la sinagoga. Conocemos que la sinagoga era
este local que había, ¿cierto?, en cada ciudad, donde se juntaban los judíos a orar, a hablar de la palabra, a leer la Torá, ¿cierto? Bien, y aquí voy a pedir que me proyecten el verso 8, por favor, y si me lo pueden dejar ahí. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Denuedo, mi hermano, significa valiente, habló valientemente, intrépidamente, con decisión. Y la palabra denuedo es una palabra que aparece mucho en el libro de los Hechos. En primer lugar, aparece cuando Esteban está en el concilio, dice que él habló con denuedo ante el concilio, ante los fariseos. Después, cuando Pedro también da su primer discurso, también dice que él habló con denuedo. Y Pablo y Bernabé, cuando iban predicando por las ciudades, en esta misión de predicar, también hablaban con denuedo. Era una característica de los que predicaban la palabra, que debiese ser nuestra característica también. Hablar con denuedo, hablar valientemente. Y dice que lo hicieron por espacio de 3 meses, en la sinagoga, con la misma energía, con esa misma pasión, como si fuese por primera vez que predicaban, con esa misma pasión. ¿Y qué hacía Pablo? Dice que discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y aquí, mi hermano, hay que analizar bien estas palabras, porque la traducción original en griego para discutir es discutir. No hay otra traducción, no hay otra palabra que pueda reemplazar la palabra discusión. Y puede que nosotros pensemos en una discusión como alguien que prácticamente discute de mala manera con alguien. Gracias, hermano. Pero discutir es examinar y tratar entre una o varias personas, entre dos o varias personas, un asunto proponiendo argumentos o, ojo con esta palabra, o razonamientos para explicarlos, solucionarlos o llegar a un acuerdo con él. Y mi hermano, es bíblico que los cristianos debemos discutir la palabra, porque muchos tratamos de evitar esos conflictos, pero Pablo no evitó los conflictos. Pregúntenle a Pablo. A Pablo lo sacaban arrastrando de las sinagogas por discutir la palabra. Porque la palabra debe confrontar al hombre. Y el hombre que oye la palabra le tiene que producir algo en su corazón, que es el convencimiento de pecado. Y eso genera 2 cosas. O genera arrepentimiento o genera ira. Porque la palabra de Dios, como dije, confronta nuestra manera de vivir. Por lo tanto, es normal que una conversación acerca de la palabra tal vez se acalore, pero fíjese que normalmente cuando hablamos de la palabra nunca caemos en discusión por la palabra, sino por las doctrinas que puede tener la iglesia. Yo normalmente cuando hablo con hermanos cristianos no caigo en discusión por la palabra, pero cuando hablo con personas de otras misiones caigo en discusión por las liturgias, por el fanatismo, no sé, por otras cosas, pero no por la palabra, porque la palabra es una y es verdadera. Pero debemos estar preparados, mis hermanos, para responder preguntas y para defender el Evangelio, para hacer una apología, una defensa del Evangelio. Tal vez no nos gusten ese tipo de discusiones, entrar en esas discusiones. Tal vez no nos guste entrar en esas discusiones porque no tenemos todas las respuestas. Tememos ser pillados en alguna pregunta que no podamos contestar. Pero mire lo que dice Judas, capítulo 1, verso 3. Dice que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Y qué es contender? Es enfrentarse o luchar. Y no solo luchar, es una lucha apasionada, ardientemente. Así Pablo defendía la palabra. Y que el Señor nos ayude, mi hermano, como dice Pedro, a presentar una defensa. En 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad
a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se da cuenta que el razonamiento tiene un lugar importante cuando uno defiende el Evangelio, cuando uno expone la palabra? No es algo irracional. Tiene que ser algo razonable, con reverencia y mansedumbre. Pero Pablo dice que discutiendo, presentando una defensa, ¿cierto? Y la palabra agrega que los persuadía. Persuadir significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Pablo estaba preparado para razonar y persuadir, para levantar una defensa del Evangelio y contender ardientemente con él, porque Dios estaba con él. Eso también debe ser una labor, mi hermano, porque es el mandato del Cristo que debemos predicar su palabra. Y el Espíritu Santo nos capacita para que lo hagamos con denuedo, valientemente y razonablemente. ¿Y qué es lo que hablaba Pablo? Su palabra dice que predicaba acerca del reino de Dios. Esto no significa que Pablo hablaba del reino milenial o de las posturas de futuristas, ¿cierto?, acerca de la venida de Dios. No, el reino de Dios va mucho más allá. Dice que Pablo estuvo 3 meses hablando, probablemente empezó con la caída del hombre, luego con el pacto de Dios con el hombre, luego con la ley, que el hombre no pudo cumplir la ley, que estaba condenado, después que necesitaba un Salvador, que vino Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. En 3 meses, harto tiempo para explicar, ¿cierto?, el Evangelio tal como era. Pablo, de hecho, dice en sus cartas, yo he explicado el Evangelio abiertamente, sin esconderle nada. Pablo tenía una limpia conciencia de eso. Pero el verso 19, mi hermano, muestra que el efecto de la palabra estaba produciendo algo en algunos. El verso 9, perdón, si pueden pasar el verso 9. Como le mencioné, o la palabra produce arrepentimiento, convicción de pecado, o produce ira. Y en el verso 9 vemos que dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. En primer lugar, sabemos que antes el cristianismo se le llamaba camino. Antes que el cristianismo se llamara cristianismo, se llamaba el camino, en referencia a seguir a Jesús, seguir el camino, ¿ya? Bueno, y estos hombres se endurecieron y maldijeron el camino, o sea, maldijeron el cristianismo. Y esto es grave. De hecho, no todos los judíos son cristianos. Hay muchos que son fanáticos por los judíos, pero los judíos no son cristianos. Ellos aún no pueden aceptar que el Mesías haya venido, que el rey que lo iba a liberar haya venido y haya muerto en una cruz. Ellos son celosos de esto y podemos ver cómo Pablo en sus cartas enfrenta muchas veces a los judíos, porque ellos entraban a las sinagogas, entraban en la iglesia y empezaban a meter sus costumbres, su ley ceremonial, que debían circuncidarse, debían guardar el sábado, debían dejar de comer ciertas cosas para ser salvos. Ahora, nos podríamos preguntar por qué estos judíos endurecieron sus corazones. Porque las Escrituras, y aquí vamos a entrar en un tema un poco más complicado, las Escrituras enseñan que Dios es quien endurece los corazones. Ahora, ¿por qué Dios endureció los corazones de ellos? ¿Que es malo el Señor? ¿Que no quiso que entendieran la palabra? Bueno, podemos ver esto primeramente cuando Dios endurece el corazón de Faraón en Egipto, y fue con un propósito, mostrar su gloria. Si los hebreos hubieran salido de Egipto por su poder, por levantar un ejército, ¿dónde estaría la gloria de Dios?
no habría gloria a Dios, habría sido por su poder y ellos se hubiesen jactado de eso. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria, para mostrar las señales. Y Dios también permitió que se endureciera el corazón de los judíos. Pero también es Dios quien permite que se produzca la fe en nosotros. Dios abrió el corazón de esa mujer llamada Lidia para que ella pudiese creer. Entonces, quien endurece y quien permite que el corazón se abra es Dios. Y este nos mete en un tema un poco controversial, porque si Dios endureció el corazón de los judíos, podríamos pensar que Dios es injusto, que Él es cruel por no revelarle el Evangelio. Pero la primera respuesta que se me viene a la mente al pensar en esto es que Dios lo hizo por amor. ¿Y por qué por amor? Simplemente porque el Evangelio tenía que llegar a nosotros, a los gentiles. Qué injusto de Dios, podríamos decir, bueno, pudo haber llegado el Evangelio a los gentiles también y también a los judíos y que todos fueran. Y podríamos decir o argumentar que ellos no son culpables de que su corazón se haya endurecido. Podríamos tal vez abogar por ellos, pero Dios solamente los entregó al deseo de su corazón. Es lo que ellos querían. Ellos no querían a Dios, ellos no querían a Cristo. Bueno, les voy a dar lo que quieren. ¿No lo quieren? Perfecto. Lo entregó al deseo de su perverso corazón. Ahora, ¿por qué Dios no tuvo misericordia de ellos? Bueno, simplemente, y esta es la pregunta o la respuesta más teológica. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia? Porque no quiso nomás. Punto. Fin de la discusión. Y Romano argumenta eso. Como Romano no argumenta eso, que Dios le dijo a Moisés, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Punto. ¿Quién puede decir algo al respecto? No, pero Señor, ¿pero cómo? De hecho, Romanos 9:18 dice, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Después dice, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios sobre eso? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me hiciste así? No, ¿qué vamos a decir contra él? Él es Dios, hermano, Él hace lo que quiere. A quien quiere endurece y a quien quiere tiene misericordia porque Él quiso. Él entrega su gracia a quien quiere. Y Él endureció a los judíos para que el Evangelio llegara a nosotros. Punto. Fin de la discusión. Pero gloria a Dios por eso. Porque por ese amor, por esa misericordia que tuvo a nosotros, Él también tuvo que ser duro con otro. Volviendo a la lectura, dice que Pablo entendió eso porque ellos maldijeron el camino, maldijeron el Evangelio, la buena noticia. ¿Cómo van a maldecir la buena noticia, mi hermano? Y dice que ellos lo hicieron delante de la multitud. O sea, fue todo un problema eso. Y un escándalo, me imagino, dentro de la congregación, dentro de la sinagoga. Maldecir es como si alguien se parara ahora y dijera, no, lo que está hablando el hermano está todo mal. Y obviamente algunos sentirían vergüenza, o, esto es un escándalo, ¿qué está pasando aquí? Debió haber sido un escándalo eso. Porque el rechazo de la verdad produce un corazón endurecido. Y eso hace que el mensaje de salvación, cuyo propósito es dar vida, la buena noticia, el mensaje, la palabra, el propósito es dar vida y una vida eterna. Pero también se convierte, como dice en 2 Corintios 2:16, en olor de muerte para otros. Para algunos da vida, pero para otros es condenación. ¿Y qué hizo Pablo? Continúa el verso diciendo que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo entendió que el mensaje ya estaba predicado, como él mismo dice en sus cartas, que no ocultaba nada, ¿cierto? Pablo dejó de discutir y se apartó con los que querían oír. No porque Pablo se haya fatigado de discutir, sino porque entendía
que el resto de los que sí creyeron tenían que madurar como cristianos. Uno no va a estar toda la vida, sobre todo Pablo, que su intención era levantar iglesias, no iba a estar siempre discutiendo, su intención era que ellos pudieran crecer como cristianos, madurar y que el evangelio se pudiera expandir. Y menciona aquí a los discípulos, él tomó a los discípulos y se apartó. Probablemente los mismos 12 discípulos que fueron bautizados al principio, que estaban con él. Y después de este conflicto, Pablo se apartó a la escuela de uno llamado Tirano, que traducido tirano significa buen tirano. Y se cree que era un apodo que le dieron sus estudiantes. Como él era un maestro en una escuela, sus estudiantes le debieron haber puesto ese apodo buen tirano. Qué ironía. Y Pablo tenía esa escuela, esa sala, por así decirlo, donde hacía clase y prestaba su salón a Pablo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante este detalle que se menciona? Porque estas ciudades, mis hermanos, culturalmente se movían entre la mañana, mediodía y un poco en la tarde. Entonces ya a las 4 de la tarde el movimiento de la ciudad paraba. La gente se iba a su casa, iba a descansar. Pero Pablo, después de las clases de Tirano le prestaba su sala, ¿cierto? Y Pablo iba a predicar. ¿Qué significa esto? Que terminaba el comercio y la gente se iba a descansar, pero ellos tenían que esforzarse por salir de su trabajo, salir de sus quehaceres e ir, por así decirlo, a la iglesia. Y Pablo, que se cree que trabajaba en tiendas, ¿cierto? También dejaba su trabajo e iba a la iglesia a predicar. Algo agotador, pero lo hacían, valía la pena. Y mire, pasamos al verso 10, el verso siguiente, dice, así continuó por espacios de 2 años. Probablemente Pablo también iba a visitar a los hermanos a sus casas, no sé cómo lo harán, pero me imagino que fue agotador. Y se cree también que Pablo en ese tiempo evangelizó la iglesia de Colosas e Hierápolis, y también se cree que en ese tiempo que Pablo predicó en Asia, porque el evangelio se esparció por Asia, como lo dice ahí, todos los que habitaban en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se esparció la palabra y se cree que en ese tiempo de 2 años se levantaron las iglesias que son nombradas en Apocalipsis, las 7 iglesias. Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, la Odisea y donde nos ubicamos ahora en Éfeso. Se cree que la palabra fue tan potente que llegó a todos lados, se levantaron iglesias. Una labor tremenda, mis hermanos, como el evangelio se esparció. ¿Y cuál era el método de Pablo? El mismo que de Jesús. Y prediquen, hagan discípulos. Entonces probablemente esos mismos discípulos, esos mismos 12, Pablo los comisionó para que predicaran, los discipuló, ¿cierto? Y fueron enviados. Ahora, mi hermano, y aquí entramos más a tierra derecha ya, ¿cómo se confirmaba la obra de evangelización? ¿Cómo la gente en ese tiempo podría asegurarse de que el mensaje que estaba siendo transmitido, el mensaje que estaba siendo predicado, era verdad? Porque recuerden que los griegos tenían muchas escuelas, prácticamente adoraban la filosofía, cualquiera se podía levantar y plantear una idea con buenos argumentos, pero como ellos decían, sí, el evangelio es verdad. Y eso nos muestra en el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mis hermanos, Dios siempre ha usado señales para autentificar su mensaje. Recordemos a Moisés con Faraón, venía de parte de Dios, hizo señales, convirtió la vara, ¿cierto?, en una serpiente, metió su mano a su vestimenta, salió la mano con lepra. La idea de estas señales era autentificar que él venía de parte de Dios
y que el mensaje que traía era un mensaje verdadero. Recordemos a Jesús también, cómo Él hacía señales, cómo sanaba a los enfermos, ¿cierto? Él dijo, si no creen en mi palabra, crean en las obras, en las cosas que yo hago, porque las señales autentificaban que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Entonces, ¿las señales para qué sirven? Las señales apuntan a Cristo, que el mensaje es verdadero. Pero ¿por qué es necesario esto? Porque aparte de la predicación de 2 años y 3 meses, ¿por qué eran necesarias estas señales? Bueno, era necesario porque la cultura lo ameritaba. Porque los efesios estaban sumergidos en magia, en hechicería, en superstición, y para que ellos pudiesen creer que tenía o que existía algo más grandioso que su magia, algo más poderoso que sus hechizos, no solamente tenía que ir la palabra, sino la palabra tenía que ir acompañada de señales, de poder. Y Dios comienza a hacer señales por mano de Pablo, para autentificar que Pablo era un real apóstol. Pablo también lo dice, las señales del apóstol me fueron dadas. Un apóstol debe tener señales. Y esas señales se manifestaban en milagros. Pedro también hizo señales como apóstol. Cuando va al templo, ¿cierto? Y encuentran a este hombre tendido, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, en el nombre, ojo con eso, nombre, vamos a tocar eso, del Señor, levántate y anda. Una señal de apóstol, pero que Dios hizo a través de Pedro, ¿para qué? Para que Pedro fuera llevado, fuera juzgado, y que la gente se conmocionara y wow, ¿qué está pasando? Y el evangelio se expandiera, la palabra fuera predicada. La gente podía palpar cómo Dios obraba por estos hombres al mencionar el nombre de Cristo. Y la palabra de Dios se esparcía por toda Asia y esas señales confirmaban que el evangelio o el mensaje era verdadero. ¿Y qué es lo que hace una señal? Una señal apunta a una dirección, ¿cierto? Está dando un aviso, muestra un camino. Y voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero cuando estaba escribiendo este sermón se me vino a la mente. Pensé en estar manejando de noche por la carretera, en mi auto, en completa oscuridad. Y uno cuando va en auto de noche, a oscuras, no ve más allá de lo que alumbra la luz del auto, unos metros más allá. Y uno avanza muchas veces sin conocer el camino, sin saber si hay una curva más adelante o si hay un barranco. Y muchas veces no sabemos cómo llegar, sino que vamos viendo las señales. Salga aquí, entra acá, doble a la derecha, doble a la izquierda. Que esas señales indican el camino correcto. Esa señal sirve para que yo no me pierda y me está guiando a mi destino. Teniendo esta analogía en cuenta, Dios utiliza esas señales para apuntar a Cristo. Porque ya que nosotros estamos en completa oscuridad y no podemos ver a Cristo, estamos en tinieblas, Él nos da las señales, nos llama la atención. ¡Ey! Ahí está pasando algo. Y nuestros sentidos se vuelven allá. Y somos conmocionados por eso. Una señal es algo tremendo. El mismo Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Entonces Dios es el que pone las señales y nos apunta hacia Cristo. Ahí está Cristo, llamando nuestra atención. Pero el problema de las señales, mi hermano, es que hay algunos que solo quieren ver señales y nunca quieren llegar a su destino, que es Cristo. Imagínese usted yendo en la carretera solo viendo letreros y letreros y letreros y nunca llega a su destino. Así hay algunos también
que solo quieren ver señales, solo quieren ver milagros, solo quieren ver cosas sobrenaturales y nunca quieren andar en Cristo, nunca quieren madurar como cristianos. Quieren experimentar ese poder, pero no relacionarse con el Todopoderoso. Y es precisamente esa sed de ver cosas, ese morbo que tienen algunas personas. Y extrañamente a las personas, a los hombres, siempre les llama la atención lo sobrenatural. Cuando se cuentan historias de terror, cuando escuchamos algún ruido en la casa, como que nuestros sentidos se agudizan y como que empezamos a escuchar más cosas y hasta le ponemos de nuestra propia cosecha así. Como que nos gusta sentir esa adrenalina. Pero hay muchos que les gusta sentir control sobre esas cosas, sobre lo desconocido. Y otros que van más allá les gusta sentir el control sobre lo oscuro y sobre lo espiritual. Como le llaman ellos mismos, tener poder espiritual. Y eso no es poder espiritual, mi hermano. Porque algunos creen que si controlan lo sobrenatural, también podrán controlar lo natural. El otro día un compañero de trabajo me pasó una entrevista. Él cree en esas cosas, me la pasó porque de repente discutimos. Que le hacían una entrevista a una bruja en pleno siglo XXI. Y ella decía que ocupaba la escoba y todas las cosas. Y yo la escuché porque me parecía una persona razonable, pero dentro de su razonable le metía todo a su brujería. Y ella decía que creía en Dios. Y lo que hacía, lo hacía de parte de Dios. Y ella decía que visitaba personas en Canadá, pero como no podía viajar, ella salía de su cuerpo y lo iba a ver. En nombre de Dios. Y mezclaba el hinduismo y el paganismo y los chakras y los santos y tenía una mezclanza pero tremenda. Bueno, precisamente a esto quería llegar, que esto le pasó a los judíos exorcistas ambulantes. En el verso 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Precisamente la palabra exorcismo significa atar con juramento. Ahora, como Pablo ya tenía una fama en Asia, una fama de 2 años y 3 meses, ya era conocido, querían imitarlo. Querían de cierta manera hacer la competencia de Pablo. Y estos judíos que eran exorcistas ambulantes, me imagino que cobraban por su servicio también. Y tal vez se toparon con mucha gente que creía estar endemoniada y le hicieron alguna especie de liberación, porque ahora no se llama exorcismo, se llama liberación. Porque los efesios eran muy supersticiosos y creían en la magia, ya vamos a llegar allá. Pero lo más probable es que haya sido algo psicológico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se toparon con un espíritu malo de verdad, ahí sí que la vieron difícil. Mucha gente cree estar endemoniada, mucha gente cree que tiene hasta el diablo adentro. Pero es algo psicológico, mi hermano. Porque cuando de verdad se toparon con endemoniados, se puede ver cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. ¿Qué decía? Que lo ataban con cadenas, con cuerdas y las cortaba. Tenía una fuerza sobrenatural. ¿Qué pasaba con este hombre también? Tenía una fuerza sobrenatural. Y la palabra dice que ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, utilizaron el nombre de Dios en vano. Ellos creían que el nombre de Jesús era eficaz para echar al demonio. Pensaron que el nombre de Jesús era un conjuro. Os conjuro por el Señor Jesús. Os conjuro por Jesús, al que predica Pablo. Prácticamente era como decir un hechizo. ¿Se ha dado cuenta usted que los magos para todos dicen abracadabra?
para lo que sea. Si van a sacar un conejo del sombrero, abracadabra. Van a hacer desaparecer algo, abracadabra. Bueno, ellos creían que el nombre del Señor Jesús servía para todo. Y tal vez lo hacían así porque Pablo lo hacía así. Y pensaron que ellos también podían. La diferencia es que ellos no conocían al Señor. ¿Y cómo van a invocar a Dios si no conocen a Dios? ¿Cómo llamar, cómo invocar al Señor si no hay un conocimiento previo de Él? Y este conocimiento, adivine por qué viene. Por la palabra. Por la palabra que Pablo llevaba predicando 2 años y 3 meses. Pero ellos no querían la palabra, ellos querían las señales. Y ni menos querían relacionarse con Dios. Ellos querían figurar, querían poder, así como cuando Simón, el mago, le dice a Pedro, dame ese poder, te lo compro, yo también quiero eso. Pero Simón tampoco quiso relacionarse con Dios. Bueno, muchos buscan eso, muchos buscan señales, buscan... Por eso la iglesia, algunas iglesias están tan llenas, porque hacen cosas, se manifiestan cosas, la gente le dan trombosis y cosas, y wow, sí, eso es lo que queremos, que nuestros sentidos se escandalicen, pero no quieren conocer a Dios. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Dice el verso siguiente, el 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Más encima eran jefes de un sacerdote. Pero ese tal Esceva nunca es mencionado en la Biblia, entonces es probable que ese Esceva haya sido alguien que se apropió del título de los sacerdotes. Y el verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, no sé cómo habrá sido su voz, me imagino que tenebrosa, no sé, o tal vez no sé. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Wow! Yo creo que los tipos quedaron helados. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La palabra aquí para dominar se traduce también como prevalecer. Significa que este hombre con el espíritu malo prevaleció sobre ellos porque tenía una fuerza sobrenatural, que es una característica de personas que tienen demonios o espíritus malos, como le mencioné el endemoniado gadareno. Dice que el espíritu malo los dominó y los desnudó. Voy a detenerme ahí. Para un judío era terrible la desnudez. Era una vergüenza tremenda ser desnudado. Por eso una de las penas también es que dicen que los colgaban en la cruz a los que ya estaban listos para morir y los desnudaban. Era una humillación. Y esos 7 hombres no solo fueron golpeados y heridos, sino también humillados por un solo espíritu. Y la enseñanza que podemos ver aquí, hermano, es que no podemos jugar con estas cosas. No sé si alguno de ustedes ha tenido que vivir algo así. Si es que alguno de ustedes ha tenido una experiencia sobrenatural fuerte. Pero esto no es un juego, mi hermano. Esto es serio. Porque tampoco podemos desconocer que existe un mundo espiritual, que están los demonios. Y si bien tenemos una lucha interna espiritual con nuestra carne, pero también hay manifestaciones. El problema es que hay muchos que ahora dicen que tienen una autoridad superior sobre los demonios y creen que esa es la guerra espiritual. Y se ponen a reprender demonios para todos lados. Incluso yo una vez escuché a un hermano decir que cuando hubiera una manifestación demoníaca habría que echarle garabato al demonio para que se fuera. Sí, ¿cierto? Sí, es como muy del sur eso que reprendían en lengua.
buscaban la manera, hermano, y eso no es un juego, mi hermano. Esto no es un juego. Ya podemos ver cómo estos 7 hombres intentaron sacar un espíritu malo y salieron humillados, desnudados, golpeados. Y en el libro de Judas hay una advertencia sobre esto. No lo voy a leer por tiempo, pero dice que ni Miguel, cuando contendió por el cuerpo de Moisés con Satanás, se atrevió a proferir un juicio contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Y qué dice el libro de Judas? Pero estos blasfemas cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, ya una cosa es llamarlo animal y otra animal irracional. El animal tiene más dignidad que ellos. ¡Ay de ellos!, dice después Judas. Entonces, se metieron ahí donde no debían. Hermano, como dije, no podemos jugar con esto, porque yo he visto a personas incluso desafiando al diablo. Y que le pisamos la cabeza al diablo, y dicen algunos. Y escuché a un hombre decir, ungiendo a una persona, que gritaba a los 4 vientos, y ese hombre decía: que el diablo sepa que aquí hay un hombre de Dios. Qué tremendo, hermano, eso de jugar con fuego. Déjeme decirle que esas personas no conocen al Señor. Porque el Señor no nos mandó a sacar demonios, ni a pelear esas batallas, porque Él ya las ganó. El Señor nos mandó a predicar su palabra. E invocaron el nombre del Señor como un hechizo, pero no conocían al Señor, no sabían quién es Dios. Y esto es lo que me llama la atención, que ellos invocaban al Señor para esto otro, tal vez. ¿Y sabe lo que me estremece? Salmo 18:6, que utiliza la misma palabra. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios y Él me oyó. ¿Se da cuenta la diferencia? Un hombre que no conoce a Dios y que invoca a Dios pierde completamente, pero un hombre que clama a Dios, que invoca al Señor con un corazón honesto ante Él, el Señor lo oye. La diferencia de alguien que conoce el nombre de Dios es que Dios responde. Pero quien no conoce a Dios e invoca el nombre del Señor, lo único que busca es un beneficio propio, una señal. Por eso hay tanto católico rezando a cualquier santo que le responda con una señal, pero no conocen a Dios. El verso siguiente dice, el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito de esta señal? Que todo Éfeso supiera que solo Jesús es el Señor, que Él era el verdadero Dios y que Él reina sobre todo espíritu y que Él tiene todo el poder y el dominio sobre toda la tierra. ¿Cómo reaccionaron los griegos? ¿Cómo reaccionaron los judíos, los de Éfeso? Tuvieron temor, temieron a Dios. Hermano, y fíjese, esto fue una bomba que explotó en Éfeso, mi hermano, porque por las señales y milagros hechos por Dios a través de Pablo. Y esto fue lo que hizo estallar el Evangelio. Y esto trajo mayor convicción a los efesios. Note la diferencia y la potencia de lo que dice aquí. 7 hombres que usaron el nombre de Jesús como un hechizo, como un conjuro para su beneficio, y ellos fueron humillados por eso. Pero después de eso, que ellos pensaron que podían sacar un beneficio, que Satanás tal vez pensó que podía sacar un beneficio de eso, dice que el nombre de Jesús, por otra parte, después de eso, fue magnificado. Ya no se tomaba el nombre de Jesús en vano, era engrandecido el nombre de Jesús, era alabado, y temían al Señor. Note la diferencia
como un poco antes, el nombre de Jesús era aplastado, era utilizado de mala manera, y a través de esa experiencia produjo temor en las personas y el nombre de Jesús fue magnificado, engrandecido. ¿Qué dice el verso 18? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Oigan, los efesios eran súper místicos. Ellos sabían que no se podía tomar la magia a la ligera, pero se dieron cuenta de que Jesús no era alguien con quien jugar, alguien por tomarlo así nomás, y que Él tenía la autoridad sobre todo espíritu y su nombre era de temer. Tanto así que quedaron conmocionados y mostraron la marca del verdadero arrepentimiento y comenzaron a confesar y dar cuenta de sus hechos. Esta palabra, hechos, significa praxeis en griego y se refiere a los hechizos de magia que estas personas hacían. ¿Y con qué fin confesaban sus hechizos de magia? Esto es vulgar, pero es un buen ejemplo. ¿Usted ha escuchado el dicho, un mago nunca revela sus secretos? Me imagino que sí. Bueno, y eso es verdad. Ellos creían que si ellos confesaban sus hechizos, los hechizos, la magia, perdían su efectividad y no los podían volver a ocupar. Entonces, al confesar sus hechos, sus hechizos, ellos estaban renunciando a esto, entregando todo, prácticamente desnudándose, exponiéndose a que sus hechizos nunca más fueran eficaces. Y mire lo que dice el verso siguiente, el verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata, mi hermano, equivale alrededor de $2. Y el dólar está como a 8.50, ¿sí, hermano? Serían 1.700 por 50,000. Lo bueno para la matemática. 85 millones de pesos en libros. 85 millones de pesos, mi hermano. Me imagino que no eran libros. Bueno, ya tener un libro en esa época era difícil. 85 millones de pesos en libro. Imagínense cuántos libros compra hermano Daniel con 85 millones de pesos. Imagínese ese monte enorme de libros apilados quemándose. Una llama inmensa, inmensa debió haber sido esa llama. Y el humo negro subiendo al cielo. Y cómo la gente tal vez decía, wow, ¿qué está pasando? Y ese incendio y nadie lo apaga y la gente tirando más libros y quemándose. Y muchos tal vez al ver ese incendio les impactó y toda la gente expectante y tal vez muchos más creyeron. Y pasó esto, mi hermano, porque ellos de verdad temieron a Dios y temieron con mayúscula a Dios, porque Dios es un Dios terrible. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice su palabra. Hermano, hace un tiempo vengo estudiando la santidad de Dios, hermano, y es terrible, terrible. A mí me da espanto pensar en Dios, que no estamos al nivel de su santidad. ¿Y cómo podemos ser destruidos por Dios? Y muchos toman a Dios a la ligera. Bueno, esto les causó tanto impacto a los efesios que de verdad temieron a Dios. Y ellos dejaron su idolatría, confesaron su pecado porque conocieron a un Dios vivo, a un Dios poderoso. ¿Y qué hicieron? Hicieron caso a los dichos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Follow me. Síganme. Para los que ven del extranjero. Hermano, y creo que es imposible no aplicar esto en nuestras vidas.
y a lo mejor creemos que por estar en la iglesia estamos en una posición privilegiada con Dios, que tal vez estar aquí en la iglesia ya somos hijos de Dios y no hay nada más que hacer. Pero cuando nos toque presentarnos delante de Dios, ante el trono blanco, con los ancianos y los millares de ángeles ahí, ¿cuál va a ser nuestra defensa? Pero Señor, si yo serví al nombre de Jesús, al que predicaba mi pastor Pablo, por así decirlo. Por eso, mi hermano, esa misma convicción que tuvieron los efesios, ese mismo temor que tuvieron ellos, podamos tenerlo nosotros el día de hoy. Que ese temor que tuvieron ellos pueda estar en nosotros el día de hoy. Y eso que nos está estorbando, lo podamos confesar y lo podamos quemar y lo podamos cortar de nuestras vidas. Esa idolatría tal vez, ese pecado que está en nuestras vidas, que de verdad podamos sentir un temor a Dios. Hermano, como dice su palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Es una medida extrema, pero para una situación extrema. Si tienes idolatría en tu corazón, hermano, sácala. Son decisiones extremas, pero que valen la pena por seguir a Cristo. Niegues a sí mismo. ¿Por qué no oramos muchas veces? ¿Por qué no leemos la Biblia? Bueno, porque está mejor la serie. Porque tengo cosas que hacer, porque estoy cansado. Bueno, eso es negarse a uno mismo, pues, hermano. Negarse a nuestros privilegios, negarse a nuestra satisfacción, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pongamos estas cosas delante de Dios. Yo confío en Dios y en su palabra, que el Espíritu Santo, mi hermano, pueda constreñir su corazón y que su palabra entre como una espada aguda y eficaz y muela su corazón y pueda conocer en su interior lo que le está estorbando, lo que le está quitando el tiempo a Dios y que pueda de verdad temer de Él. Y termino ya con este último verso, dice, verso 20, después de todo el escándalo de Éfeso, de la pelea de Pablo en la sinagoga, los 3 meses que estuvo Pablo ahí, de los 2 años luego predicando la palabra, de las señales que hizo Dios por medio de Pablo, de los exorcistas ambulantes y del temor que entró en los efesios y de esta quema millonaria de estos libros, este verso a mí me mata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Nadie, mi hermano, nadie puede detener el avance de la palabra. Ni el gobierno, ni la cultura, ni la ideología, ni el pecado, ni la guerra, ni el COVID, ni Satanás mismo. La palabra del Señor permanece para siempre y es poderosa, está viva y es eficaz. ¿Y cuál es nuestra misión, hermano? Predicar la palabra y predicarla con denuedo, con valentía, con coraje, con razonamiento. Porque nosotros no sabemos cómo el Espíritu Santo actúa a través de su palabra en los corazones de las personas. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Como dice su palabra, ¡pum!, tirar la semilla. Listo. El crecimiento lo da Dios. Porque el Señor es quien provee el conocimiento y la palabra del Señor va a arrasar con todo. Permítame contar una pequeña experiencia, pero no es mía. Me encantaría que fuera mía, pero es de R.C. Sproul. Él contaba que estaba en una iglesia trabajando como pastor suplente, porque el pastor de esa iglesia estaba muy enfermo. Entonces él iba a predicar los domingos a la iglesia. Sucedió que el pastor falleció y él tenía que predicar el domingo, entonces tenía que dar un discurso bonito, como dijo él.
tenía que dar un discurso motivante, una palabra que pudiera confortar a los hermanos, la pérdida de su pastor. Y dice que él oró, se preparó mucho, pero estaba temeroso. Y llega al púlpito, el día domingo, se pone a predicar y no pasa nada, ni un amén, ni una confirmación, y él predicando lo mejor posible. Y nada. Dice que él se bajó del púlpito con una angustia y dijo así textual: me hubiera encantado que allá atrás, al fondo de la iglesia, hubiese un hoyo, tirarme al hoyo y que me tiraran tierra encima. Se bajó él, se ganó atrás, triste, muy decepcionado, porque la palabra no produjo el efecto que él esperaba. Terminó la reunión, él estaba atrás, se despiden de él, y todos los hermanos le decían: gracias por la palabra, porque se sintió el Espíritu Santo tan fuerte en nuestras vidas como nunca en nuestras vidas. Todos los hermanos que salían le daban las gracias: gracias por la palabra, gracias, gracias. Cuando terminó, él dice que vino adelante, se arrodilló y pidió perdón a Dios por ser tan emocionalista, por esperar que su mensaje emocionara a las personas, por esperar que su mensaje hiciera llorar a las personas. Y él tuvo que pedir perdón a Dios, porque el Espíritu Santo a través de la palabra no actúa como nosotros pensamos. Él actúa como Él quiere y a cada uno en particular. Entonces, ¿cuál es nuestra labor, mi hermano? Predicar, y predicar la palabra lo mejor que podamos. Y predicar, y termino con Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No es nuestra palabra, no es nuestro poder de convencimiento. Yo soy pésimo para hablar en público. Yo, de hecho, no sé qué estoy haciendo aquí. Mi pastor me dijo, yo pensé que era una broma, mandó al peor. Bueno, no es mi elocuencia, es la palabra del Señor. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar al Señor por esta enseñanza. Gracias, Padre Santo. Te damos por el mensaje de tu palabra, Señor, y podemos ver cómo a través de ella tú actuaste, Señor, en esta ciudad. Señor, como Pablo tuvo problemas por predicar tu palabra, y ayúdanos, Señor, a no huir de esos problemas, Señor, sino darnos coraje para que podamos enfrentar a los adversarios del Evangelio. Danos razonamiento, Señor. Que no tengamos miedo, Padre Santo. Señor, y que tu palabra sea la que reine. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, y que estas señales que apuntaron a ti, Señor, puedan estar entre nosotros hoy en día, apuntando a Cristo, Señor. Y que el poder de tu palabra reine sobre esta iglesia. Señor, danos la gracia para hablar de ella con denuedo, Señor, con valentía, razonablemente, Señor. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Porque, Señor, tú endureciste el corazón de algunos para tener gracia con otros. Y has tenido gracia con nosotros, Señor. Has tenido misericordia con nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser deseosos de ver señales, de ver cosas, Señor, sino de conocerte. Como dice tu palabra, que se gloríes en esto, en conocerme y entenderme. Señor, queremos conocerte, queremos entenderte, Señor. Queremos que tu palabra haga una obra en nosotros. Y en este mundo tan difícil ahora de predicar, Señor, dice que tu palabra será eterna y para siempre. Que en este tiempo, Señor, tu palabra pueda prevalecer, tu palabra se pueda esparcir. Señor, y que podamos decir como el profeta: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor. Envíanos a nosotros a predicar con el mensaje, Señor. Porque tú has hecho misericordia de nosotros y queremos manifestar tu gracia hacia los demás también. Gracias, Padre, por esta exposición de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.